Si quieres hacer profesión de bondad en todo lo que haces, aviva el seso y despierta, pues podrías acabar arruinado por otros que no son buenos. Así lo afirmaba el gran periodista Jesús Quintero. Mientras haya tontos, habrá listos. Mientras haya ingenuos, habrá mentirosos. Mientras haya esclavos, habrá tiranos. Mientras haya pobre, habrá ricos. Mientras haya paganos, habrá aprovechados. Mientras haya consumidores, habrá mercado. Mientras haya bobo, habrá engañabobos. Y mientras haya burros, habrá basura. ¿Y por qué? Porque nuestra realidad es dual y opera mediante opuestos. Por tanto, mientras en el mundo haya nobleza y altruismo, también existirán aquellos que se han olvidado de la más sabia y profunda filosofía, de esa verdad elemental tan básica, que lo más importante de la vida es la vida, y nada más. Cuando creemos que cualquier otra cosa es más importante que vivir, cuando empezamos a tratar a los demás como medios para un fin externo, podríamos afirmar tener un pie dentro de la llamada tríada oscura, abrazando las tres penumbras que moldean el lado más sombrío y oscuro de nuestra condición humana: el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Por tanto, observa atento y contempla con los ojos del alma, porque estas sombras no se esconden en el claroscuro, se refugian en el resplandor de una luz que nos ciega, se ocultan a la vista, envueltos tal vez en la máscara del carisma, en la danza brillante de la inteligencia o en el fulgor magnético del poder. Son un canto hipnótico que embriaga y paraliza, un fuego que acaricia primero con su calor para después todo consumirlo en un abrazo incandescente. En esta reflexión vamos a desentrañar cada uno de los tres patrones que componen la tríada oscura. Pero cuidado, porque al identificar estas señales y arquetipos en otros, tal vez te encuentres reconociéndolos también en ti mismo. Porque estas sombras no solo revelan el lado más oscuro de los demás, sino también los ecos de nuestra propia naturaleza. El primer patrón que estudiaremos será el narcisismo. Podría definirse como un deseo insaciable de que el mundo entero se convierta en un espejo que devuelva la imagen glorificada de uno mismo. Una lucha por la validación externa como resistencia a enfrentar un vacío interior que no puede llenarse con la mera vanidad superficial. Una imperiosa necesidad de afirmación y validación de la propia importancia que busca con voracidad deglutir el aplauso externo y la admiración ajena a todas horas. Etimológicamente hablando, el término narcisista encuentra su origen en el mito griego de Narciso, el drama que encapsula la tragedia de la obsesión por uno mismo. Se cuenta que, en un bucólico vergel, donde los ríos cantaban susurrantes y las flores inclinaban sus pétalos hacia el reflejo de un sol tímido, nació Narciso, hijo del río Céfiso, y la ninfa Liríope. Narciso era un joven cuya belleza parecía obra de los mismos dioses. Cada rasgo de su rostro, cada gesto de su cuerpo, era un poema escrito en carne. Allí donde pasaba, las miradas se detenían, las conversaciones cesaban, y los corazones, incluso los más endurecidos, se rendían ante su perfección. Los hombres lo admiraban con envidia secreta, las mujeres lo adoraban con devoción silenciosa. Ninfas, pastores y hasta los dioses menores lo deseaban en silencio, anhelando una sonrisa, una mirada, un gesto que pudiera llenar sus vidas de significado. Pero Narciso permanecía indiferente. No amaba a nadie más que a sí mismo, y aunque no lo sabía aún, esa sería su condena. Una tarde, mientras el sol doraba la floresta con sus últimos destellos, Narciso se inclinó sobre un arroyo cristalino. Allí, en la pureza del agua, vio un rostro que detuvo su aliento. Nunca había contemplado algo tan hermoso. No supo que era su propio reflejo, y en su inocencia se enamoró perdidamente de aquella imagen. Día tras día volvía al arroyo, cautivo de su propia perfección, susurrando palabras de amor que el agua le devolvía.
Las ninfas, olvidadas por él, lloraban su rechazo. Incluso Eco, la ninfa condenada a repetir las palabras de otros, quedó atrapada en la pena de no poder captar su atención. Narciso, ajeno al sufrimiento de quienes lo rodeaban, siguió preso de su obsesión hasta que, exhausto por el hambre y el deseo insatisfecho, cayó junto al arroyo y se ahogó. Su cuerpo desapareció, pero en su lugar nació una flor, el narciso, que desde entonces inclina su cabeza hacia el agua, como buscando el reflejo perdido de aquel joven que amó su propia sombra más que cualquier otra cosa. El mito de Narciso es más que una tragedia, es un espejo que refleja el peligro de vivir encerrados en nuestra propia imagen. ¿Cuántas veces, como él, quedamos atrapados en el reflejo de lo que creemos ser, olvidando todo lo que nos rodea? ¿Cuántas veces, en nuestra búsqueda de perfección, sacrificamos la conexión con los demás? Jordan Belfort, el carismático y desmesurado protagonista de El Lobo de Wall Street, encarna el arquetipo del narcisista moderno. En cada discurso, en cada conquista, en cada dólar acumulado, vemos reflejada la constante búsqueda de validación que define su personalidad. Como en el mito de Narciso, Belfort se pierde en el reflejo de su propia grandeza, alimentado por los halagos y la admiración de quienes lo rodean. Pero ¿qué precio paga por esa interminable sed de reconocimiento? En la película, una de las escenas más emblemáticas es el motivador y disparatado discurso final que ofrece a sus empleados. Con una mezcla de manipulación y seducción, les grita: «No me voy a ninguna parte». Esta afirmación no es solo un acto de liderazgo, sino una proclamación de su hambre de ser indispensable, de erigir un imperio donde todos orbiten en torno a su persona. Esto ilustra lo que el psicoanalista Heinz Kohut llamó el hambre de espejo, la necesidad del narcisista de verse reflejado en la admiración de los demás. Cada aplauso, cada risa, cada billete lanzado al aire es para Jordan lo que el agua cristalina fue para Narciso, una efímera confirmación de su identidad. Belfort no es simplemente un hombre obsesionado con el poder, es el producto de un sistema que premia el exceso y castiga la vulnerabilidad. El narcisismo suele hundir sus raíces en la infancia, en entornos de excesiva crítica o sobreprotección, donde se construye una máscara de perfección para protegerse de la falta de afecto. En el caso de Jordan Belfort, esa infancia fue sustituida por el entorno despiadado de Wall Street, donde no hay cabida para la fragilidad, y su máscara de éxito se convierte en un escudo contra el fracaso y el rechazo. Sigmund Freud describió el narcisismo como un estado en el que el amor propio desplaza la capacidad de conectar con los demás. Esto se ve claramente en las relaciones de Belfort, su desprecio por quienes no comparten su ambición, su incapacidad para construir vínculos afectivos auténticos y su tendencia a reducir a las personas a herramientas para su propio beneficio. Ejemplo de ello es, sin duda, cuando abandona a su primera esposa, quien representaba una vida más sencilla y genuina, para perseguir a Naomi, una mujer que encarna el lujo, el estatus y la ostentosidad, elementos que proveen de alimento emocional a la personalidad narcisista. Sin embargo, hay momentos en los que la película nos deja entrever el hondo vacío que consume a Belfort. En varias escenas, a pesar de todo el éxito, las interminables fiestas y la aclamación constante de sus seguidores, sus ojos reflejan el total abismo de la insatisfacción. Como dijo Carl Jung, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Jordan nunca mira hacia adentro, teme lo que podría encontrar, prefiere el ruido, las drogas y las multitudes que lo veneran, porque el silencio podría revelarle su verdadera naturaleza. El Lobo de Wall Street no solo es una crónica de excesos, sino también un espejo para nuestra sociedad. Todos llevamos dentro un pequeño Jordan Belfort, una voz que susurra que el reconocimiento externo puede llenar nuestros vacíos internos.
pero la película nos recuerda que este camino lleva al aislamiento y la destrucción. La verdadera grandeza no está en acumular admiración, sino en aprender a mirar más allá de nuestro propio reflejo, teniendo consideración externa hacia el prójimo y considerando a los demás como fines en sí mismos y no como un medio para conseguir otros objetivos. Al final, la caída de Jordan Belfort no es solo consecuencia de sus delitos, sino de su incapacidad para mirar más allá de su propio ego. Su vida, marcada por excesos y autocomplacencia, revela una verdad ineludible. El narcisismo no solo destruye relaciones, también consume el alma. La verdadera conquista no está en acumular riqueza o poder, sino en enfrentarse al reflejo en el espejo y trascenderlo. ¿Seremos capaces de romper ese ciclo y encontrar un propósito más allá de nosotros mismos? Esa es la batalla que define nuestra humanidad. El segundo pilar que compone la tríada oscura es la psicopatía. En esencia, y de una manera sencilla, podría definirse como la ausencia total de empatía. Es una condición que libera al individuo de cualquier atadura moral, permitiéndole actuar sin culpa, sin remordimientos y sin la carga de la conciencia. Para el psicópata, los demás no son personas, son herramientas, simples juguetes en un tablero que solo existen para ser manipulados según sus deseos. El psicópata es un solipsista emocional para el que los sentimientos ajenos no tienen valor intrínseco y solo son meros recursos para ser explotados en beneficio propio. Patrick Bateman, el escalofriante protagonista de American Psycho, personifica esta definición a la perfección. En el lujoso y superficial Wall Street de los años 80, Bateman es un depredador con fachada de exitoso hombre de negocios que oculta una mente carente de cualquier conexión emocional con los demás. Para él, las personas no son más que herramientas desechables, valoradas únicamente por su utilidad inmediata o la capacidad que éstas tengan para inflar su ego. Una de las escenas más perturbadoras de la película ocurre cuando Bateman asesina con un hacha a su amigo Paul Allen mientras suena música alegre y despreocupada. Esta combinación de violencia brutal y frivolidad ejemplifica cómo el psicópata está completamente desconectado de su humanidad. Para Bateman, el acto no tiene ningún peso moral. Es una acción fría, calculada, sin ninguna consecuencia emocional. Como dijo Nietzsche, el hombre, en su orgullo, creó el bien y el mal para sentirse superior a la naturaleza. Bateman, liberado de esas categorías, no siente necesidad alguna de justificar sus acciones. En su día a día, su comportamiento carismático y encantador le permite camuflar su verdadera naturaleza. Esto se ve en las interacciones con sus compañeros de trabajo, especialmente cuando utiliza su ingeniosa y superficial conversación para mantener una apariencia de normalidad. Sin embargo, detrás de esa careta, Bateman observa y analiza cada detalle: el movimiento de las manos, el tono de voz, incluso los gustos musicales de quienes lo rodean. Es un maestro en escudriñar su entorno con frialdad meticulosa, un rasgo típico del psicópata que busca controlar y dominar cada contexto. En una escena clave, Bateman dice: «No tengo ninguna emoción identificable, excepto la codicia y el disgusto». Este reconocimiento encapsula la esencia de la psicopatía, un vacío emocional absoluto, donde las relaciones humanas se reducen a transacciones utilitarias. Para él, el sufrimiento de los demás no tiene significado, como tampoco lo tiene la moralidad. Sin embargo, la psicopatía no es solo un desorden, es también un arma peligrosa. La capacidad de actuar sin culpa otorga al psicópata una ventaja devastadora en un mundo donde la mayoría se rige por normas sociales y empatía. Esto es evidente en cómo Bateman utiliza su carisma para ganarse la confianza de sus víctimas, solo para destruirlas después. En su universo, la moralidad no existe como freno, y la crueldad no es un defecto, sino una herramienta más en su arsenal.
Para el psicópata, todo se reduce a utilidad. En palabras de Patrick Bateman, soy simplemente una ilusión, una entidad abstracta. Esta frase nos invita a reflexionar sobre cómo la desconexión emocional lo convierte en un ser vacío, incapaz de trascender su propio ego. Al final, Bateman no es un monstruo solo por sus crímenes, sino por su manifiesta incapacidad para sentir. Su caída, al igual que la de Narciso, es el resultado de un reflejo que no puede comprender, el de una humanidad que nunca podrá poseer. Como advertía Nietzsche, el abismo te devuelve la mirada. Patrick Bateman no solo mira al abismo, vive en él y nos recuerda que, al final, lo que define nuestra humanidad no es lo que poseemos, sino nuestra capacidad para conectar con los demás. Por tanto, como conclusión final, diremos que resulta crucial aprender a identificar los patrones y comportamientos psicopáticos a nuestro alrededor. ¿Seremos capaces de desenmascarar a los depredadores ocultos y resistir su influencia? ¿O caeremos bajo el hechizo de su fachada, convirtiéndonos en peones de un juego despiadado? El arquetipo de la personalidad maquiavélica es el tercer y último pilar de la tríada oscura sobre el que procederemos a reflexionar. El término maquiavelismo encuentra su origen en Nicolás Maquiavelo, el célebre pensador renacentista cuyo tratado político, El Príncipe, redefinió la relación entre ética y poder. Para Maquiavelo, el gobernante debía ser astuto como un zorro y fuerte como un león, priorizando siempre la supervivencia y el éxito sobre cualquier principio moral. Un maquiavélico ve la vida como una partida de póker, donde cada movimiento, cada palabra y cada gesto son cartas jugadas con precisión para engañar, manipular y ganar. En este juego, la paciencia, la astucia y la capacidad de leer a los demás son más importantes que las propias reglas, y el maquiavélico siempre apuesta alto, incluso si eso significa arriesgarlo todo. Un maquiavélico, a diferencia del psicópata, comprende profundamente las emociones de los demás, pero no siente la necesidad de respetarlas. La manipulación no es un recurso ocasional, es su herramienta predilecta. Como dijo Richard Christie, el maquiavélico utiliza las reglas pero no las respeta. En su mundo, todo es una cuestión de ganar o perder. Esta perspectiva fría y calculadora encuentra su máxima expresión en Michael Corleone, protagonista de la película del Padrino. Desde el momento en que asume el liderazgo de la familia Corleone, Michael demuestra ser el epítome del maquiavelismo. Su capacidad para manipular y controlar a quienes lo rodean no solo lo convierte en un líder formidable, sino también en un maestro de la estrategia oculta. Cada movimiento está cuidadosamente planificado, cada palabra pronunciada con un propósito. En la emblemática escena del bautizo, mientras recita votos religiosos, Michael orquesta simultáneamente el asesinato de los líderes de las 5 familias de Nueva York. Este acto, una coreografía de sangre y cálculo, encarna la máxima maquiavélica. El fin justifica los medios. Lo más fascinante es su habilidad para mantener una fachada de serenidad y control, incluso cuando toma decisiones devastadoras. Él sabe que la manipulación sutil es más efectiva que la fuerza bruta. Michael también refleja una de las características más inquietantes del maquiavelismo, la paciencia estratégica. No actúa por impulso, observa, espera y ataca en el momento oportuno. En su enfrentamiento con Jayman Roth, demuestra claramente esta cualidad. Michael permite que Roth crea tener ventaja, solo para desmantelar sus planes en el momento perfecto. Como dijo Maquiavelo, los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Michael comprende esta verdad incómoda y la utiliza para mantener su control sobre la familia Corleone. Sin embargo, el maquiavelismo tiene un precio. Aunque Michael logra consolidar el poder de su familia, sus decisiones lo aíslan emocionalmente.
pierde a su esposa, a sus hermanos y finalmente a su propia humanidad. Como reflexionaba Nietzsche, quien lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Michael, en su búsqueda de poder, se convierte en el monstruo que juró evitar, atrapado en un ciclo de soledad y violencia. Michael Corleone no es solo un personaje, es un arquetipo del maquiavelismo en acción. Nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad para identificar y resistir a quienes, como él, utilizan la manipulación como herramienta de poder. ¿Podemos desenmascarar al estratega oculto antes de que mueva las piezas del tablero a su favor? ¿O sucumbiremos a su encanto y precisión? El conocimiento de la tríada oscura no tiene valor si no lo aplicamos para protegernos en la vida diaria. Las dinámicas de narcisismo, psicopatía y maquiavelismo están presentes en diversas interacciones y detectarlas a su debido tiempo puede ser la clave para mantener tu autonomía y bienestar emocional. Primero, aprende a identificar las señales de advertencia. Las personas con rasgos de la tríada oscura suelen ser carismáticas y magnéticas, pero detrás de esa fachada hay patrones claros e identificables. Busca comportamientos como la manipulación sutil, la falta de empatía y una constante necesidad de control. Reconocer estas señales a tiempo te permitirá evitar involucrarte en relaciones desequilibradas o perjudiciales. Segundo, establece límites firmes. La manipulación prospera en la falta de fronteras. Aprende a decir no con seguridad y define claramente lo que estás dispuesto a aceptar en tus relaciones personales y profesionales. Los límites no solo protegen tu espacio, sino que también envían un mensaje claro de que no tolerarás ser manipulado. Tercero, fortalece tu inteligencia emocional. Comprender tus propias emociones y manejar cómo respondes es una de las herramientas más efectivas contra la manipulación. Aquellos con rasgos de la tríada oscura suelen buscar desestabilizarte emocionalmente para ganar ventaja. Mantén la calma, practica el autocontrol y no permitas que tus emociones sean usadas en tu contra. Cuarto, desconfía del encanto superficial. El carisma puede ser una máscara que oculta intenciones menos nobles. Presta atención a las acciones, no solo a las palabras, y observa cómo alguien reacciona cuando no obtiene lo que desea. El tiempo suele revelar intenciones ocultas detrás de un encanto inicial. Quinto, rodéate de un círculo de apoyo genuino. Las relaciones sanas actúan como un escudo contra las dinámicas manipuladoras. Busca personas que valoren la honestidad y la empatía, y confía en su opinión cuando sientas dudas sobre una situación. Tener un círculo de apoyo te ayudará a mantener la perspectiva y no sucumbir al control de otros. Sexto, enfrenta las situaciones con lógica. Evita los enfrentamientos emocionales. Las personas con rasgos de la tríada oscura suelen manipular las emociones para redirigir las discusiones a su favor. En su lugar, mantén la conversación en un plano racional y presenta argumentos claros y objetivos. Esto reducirá su capacidad para influir sobre ti. Por último, conoce tus propias vulnerabilidades. Todos tenemos áreas donde somos más susceptibles a la manipulación. La necesidad de aprobación, el miedo al rechazo o la dificultad para establecer límites. Identifica estos puntos y trabaja en fortalecer tu confianza y autonomía. Al hacerlo, te volverás menos vulnerable a las tácticas de manipulación. Como reflexionó Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Aprender a controlar cómo interpretamos y reaccionamos a las dinámicas de la tríada oscura no solo nos protege, sino que también fortalece nuestra capacidad de construir relaciones auténticas y equilibradas, basadas en el respeto y la responsabilidad afectiva. Al aplicar estas estrategias, ganarás independencia emocional y protegerás tu bienestar, manteniendo el control sobre tu vida. Pero recuerda que el conocimiento de la tríada oscura
no solo es una herramienta para protegernos de aquellos que encarnan estas sombras, sino también un espejo que nos desafía a confrontar nuestras propias inclinaciones más oscuras. Identificar estos patrones no es un juicio sobre los demás, sino un acto de autoconciencia que nos permite trazar un camino más libre y auténtico, lejos de las cadenas del egoísmo, la crueldad y la manipulación. Como advirtió Sócrates, conócete a ti mismo. Solo al entender nuestras propias vulnerabilidades, podremos resistir las fuerzas externas que intentan controlarnos y evitar caer en la tentación de usar a los demás como medios para nuestros fines. Este conocimiento es un escudo y un faro, iluminando tanto los peligros externos como las batallas internas que debemos librar. Escribe en los comentarios: domino mi sombra, y comprométete a construir relaciones auténticas y a caminar con la fuerza de quien no se deja atrapar por las sombras, porque al final la verdadera grandeza no está en el poder sobre los demás, sino en la libertad sobre uno mismo.